Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar y a las gentes que trabajan. Este va a ser un programa muy especial para todos los televidentes del Canal 8 del municipio de La Unión, recordando con el abuelo. Y qué mejor empezar en este primer programa con doña Ofelia Otálvaro, viuda de Gil, la esposa de don Miguel Ángel Gil. Vamos a recordar tantas historias, tantas anécdotas con ella, para que ustedes piensen, miren lo que es recordar con el abuelo. Hoy lo podemos decir, recordando con la abuela. Doña Ofelia, historias, anécdotas, tanto tiempo en el municipio de La Unión y más acá en el parque principal. Usted me comentaba cuando se inició el Salón Social El Antojo, que se inició en una piececita donde don Jesús María Osorio. Contémosle a todos los televidentes cómo surgió el Salón Social El Antojo. Eso era una especie de cacharrería en un localcito donde se vendían más que todo cuadritos, areticos y cacharro, porque era muy pequeño el local y con los cuadros era de madera. Con los cuadros se tapaban las endijas de la madera y los vendían y colocaban otros. Miguel Ángel era muy activo para el negocio, allá estuvo unos días, yo recién casada. Luego nos pasamos para un local aquí en la tienda de don Samuel Gómez que hicieron. De esa casa de la esquina que era de unos Gómez, hicieron 2 localcitos. Entonces quedaba más cómodo y se pasó Miguel Ángel para ese localcito. Ya como era más grandecito, colocó unas mesitas para atender siempre con pensar en heladería. Entonces en esas mesitas venían las hijas de los fundadores de la Unión, las de don Pedro Botero, se sentaban en una mesita que había a leer revistas y a pasar el rato ahí. Luego se fueron a pasear a San Andrés y por allá se perdieron en el avión, que eso fue muy impactante, en el avión que se perdió viniendo de San Andrés. Bueno, ya vino un hermano mío y le dijo a Miguel Ángel que por qué no compraba esta casa de aquí de enseguida, que era el de la Casa Cural era de enseguida, que por qué no compraba esa casa que se había muerto. Los dueños, que eran don Tomás Caramillo y doña Camila, 2 viejitos, que ya quedó esta casa como de una nuera. Y entonces el nieto dijo que él quería venderle a Miguel Ángel para que Miguel Ángel cuadrara un negocito ahí. No tenía plata y el hermano mío le prestó la mitad de la plata y que la otra mitad se la iban pagando después. Entonces ya nos quedamos muy contentos pensando cómo era que iba a ser la escritura. A los 15 días llegó el nieto con el carro y con la mamá y nos fuimos a hacer la escritura del local, de la casita a La Ceja. Me lo iban a hacer a mí, pero no llevé cédula, entonces le hicieron la escritura a Miguel Ángel, que eso era como lo mismo. En un momento se hizo la escritura de esto en La Ceja y ya quedamos Miguel Ángel organizando la medio cacharrería aquí en la primera pieza y yo viviendo en la parte de atrás, porque en ese tiempo nosotros teníamos casa a la entrada, pero se sonó que iban a poner la luz eléctrica, entonces yo me vine de la casa de la entrada que iban a hacer el quinto hijo mío y me vine a ver cómo se veía la luz eléctrica aquí en la plaza en La Unión y nació, y en esa avenidita que trajimos colchones nació el Cielo María. Aquí en esta casa, ya fui al hospital y me vine y pasé la dieta aquí y ya no me quise volver para la casita de allá. La casita de allá la compró don Arnulfo Gallo, un señor de la madera
quedó muy contento con ella y ya Miguel Ángel siguió trabajando en una piececita aquí y yo viviendo allá adentro. Bastantes añitos nos estuvimos así hasta que un don Carlos Álvarez, que tenía un aserrío en la madera, vino y le dijo a Miguel Ángel que él le echaba la plancha. Ya se echó la planchita, ya Miguel Ángel se cuadró, pero el negocito venía desde el localcito de allá de abajo, que los amigos les había hecho un concurso que les daba cualquier cosita y le dieran el nombre. Entonces, Darío Cifuentes, que era un amigo de nosotros de La Ceja, le dio el nombre de El Antojo. Salón Social El Antojo. No, cuando eso era El Antojo no más, porque el Salón Social ya era aquí que había más campito. Ajá. En la primera pieza había un campito más grande, entonces ya puso más mesitas. Y puso ya la cacharrería, que era vitrinitas casi en la calle, una vitrinita con alhajas, otra vitrinita con cacharro, unos entrepaños con loza, al frente unas vitrinitas con ropa y las mesitas del salón social. Siempre la clientela de Miguel Ángel le cogía mucho cariño. Fueron los primeros profesores que vinieron al colegio, que era enseguida de la iglesia por la parte de arriba, don Francisco Hoyos, que todos los profesores del liceo fueron los primeros. Bueno, pero como ya se fue vendiendo como aguardientico, ya también fue resultando más clientela, que eran los profesores del liceo, los empleados de la alcaldía, entre ellos está don Tobías López, que es de los primeros que vino a trabajar aquí. Ya venía, por ejemplo, gente como don Arturo Vallejo, su papá, era muy del Antojo, muy amigo de Miguel Ángel, casi se mantenía ahí, hubo confirmaciones, Miguel Ángel traía vestidos de Berfid, traía alhajas y de todo para vender. Entonces don Arturo Vallejo les compró para las confirmaciones de los muchachos, les dio un ahijado. Y mientras tanto nosotros allá más atrás, yo ni mucha cuenta me daba porque eran ya 5 muchachitos, no me daba cuenta de lo que él hacía aquí adelante. Aquí ya después nació la otra niña con el Salón Social El Antojo, las muchachos y la familia mía casi era de toda la clientela que llegaba y los contemplaba, se sentaban a jugar ajedrez, los niños como estaban chiquitos se sentaban con ellos, toda la infancia de ellos fue ahí, de Cielo María para abajo, fue ahí, todos ahí, hasta cuando ya se enfermó Miguel Ángel, estuvo muchos años enfermo, 7 años, cuando eso era diabetes, no había droga, el médico era el primero médico que iba aquí en la Unión, el doctor Jaramillo, lo trató al principio, después ya vino un doctor Olmedo, y ya lo empezó también a tratar, se hizo tratamiento de Medellín y Miguel Ángel nada, no había nada para el diabetes, ni siquiera fresco. Y él decía que él moría más bien lleno que de hambre, comía, no se cuidó, más bien comía y no se cuidaba del diabetes, y ya siguió trabajando, enfermo ahí, trabajando y trabajando hasta que ya se murió aquí me tocó la muerte de él. La niña chiquita tenía 1 año larguito, se lo llevaron un lunes para el hospital y murió al martes por la noche, y ya seguí yo porque vinieron a decirme que me fuera a trabajar, pero que tenía que ser a otro municipio, y yo no era capaz de salir con 6 muchachitos. Entonces mi papá y mi mamá, que vivían más abajito, donde es Palmetto, me dijeron que no, que me quedara, que yo era capaz de trabajar. Me puse a trabajar con 6 muchachitos y con El Antojo. Me conseguía gente muy buena, porque los primeros que vinieron fueron los Garcías, Gustavo García, toda gente que me venía a trabajar y me ayudaba en todo y por todo. Pero tenía también agencia de cerveza y eso se fue acabando porque no era capaz, y se fue acabando, Trabajé 8 años en El Antojo, muy bueno, toda la gente que venía era de la casa,
muy, muy, muy bueno. Trabajé esos otros 8 años viuda. Ya vi que no era capaz, se me fue acabando el cacharro, se fue acabando las agencias y se fue acabando todo. Y entonces, ya que... De todas maneras, doña Ofelia, es una historia linda, hermosa, porque hay mucho que contar. Y a medida que nosotros le vamos conversando, este es un programa de recordando con el abuelo o la abuela, de ir recordando eso. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando el Salón Social El Antojo era en tablao. Ah, sí, sí, es que eso era una piececita. Es que el hermano suyo trabajó mucho con... Gustavo, perdón que le interrumpa, Gustavo le tocó trabajar con don Miguel Ángel y hay una anécdota muy bonita de él, que lo llamaron, que lo necesitaba de urgencia, le dijo don Miguel Ángel a mi papá y Gustavo se vino a pie limpio y con el blue jean roto, que esa es la moda de hoy en día. ¿Cómo le parece? Gustavo fue uno de los que trabajó al principio también con Miguel Ángel, los trabajadores muy queridos, muy honrados, pero no daban, yo no era capaz para tanto, y se fue quedando, y se fue quedando, y se fue quedando. Pero ya se fue quedando, no, ya le habían puesto Salón Social desde cuando lo pusieron aquí. Primero era Cacharrería El Antojo, que lo dio Darío Cifuentes el nombre. Y después fue ya Salón Social, porque ya venía gentecita, ya había las mesitas y ya tenía todo el ambiente de Miguel Ángel. Le cuento que después ya don Felipe Osorio puso una heladería allá en donde es Mariella, allá en ese segundo piso. Las muchachas siempre se iban para allá, por ahí un mesecito, al mesecito volvían y caían al antojo. Después Félix Martínez puso otro negocito encima de esa carnicería de la Ceja. ¿Cómo se llama esa muchacha? La antioqueñita. La antioqueñita número 2. Pusieron otra heladería ya, al principio se iban y por ahí al mes volvían y resultaban en el antojo. A Miguel Ángel nunca se le acababa la clientelita porque él era muy buena persona y muy querido. Pero ya cuando se murió, sí trabajé muy bueno 8 años, pero se iba la gente, había gente que se iba sin pagar, se llegaba a la noche todo el día trabajando y que ve a mí no me pagó fulano, se fue fulano sin pagar, entonces se iba acabando la platica y se iba acabando el cacharrito y ya siguió el Salón Social El Antojo y ya casi no era capaz yo de trabajar cuando vino una odontóloga aquí, casada, recién casada. El marido me dijo que si yo no le vendía este negocio, y le dije que yo no se lo vendía, pero se lo alquilaba. Me gustaba mucho porque los muchachos estaban en Medellín, todos se me fueron a estudiar a Medellín, y entonces el marido de la odontóloga me llevaba. Él se dejó muy ligero con la odontóloga, y entonces ya se aburrió con el antojo y le dijo a Rafael Vargas que se lo comprara. Rafael Vargas habló conmigo que si yo no le quitaba el negocio, él le compraba el entable. Y entonces el entable, porque ya pues él le echó otro poquito, le dio más cositas. Entonces Rafael Vargas siguió con el antojo por ahí 4 años, pero me pagaba muy poquito arriendo, entonces se lo tuve que quitar porque no alcanzaba a comprar para los muchachos. A Rafael le dio muy duro, cuando yo le pedí el antojo le dio muy duro, pero él no me pagaba más arriendo, entonces ya siguió, ¿cómo fue después de Rafael? De Rafael, no me acuerdo, yo creo que siguió los muchachos. Yo de haber sido los muchachos. Sí, vamos a recordar ese momento. Yo creo que fueron los muchachos, porque a mí ya me tocó trabajar aquí como mesero, en la parte de afuera, sí, ya estaba la carpa y todo eso. Ah, pero es que cuando eso, para poner afuera, pasamos trabajos con kiosquitos que los mandó a hacer Miguel Ángel como de aluminio, y con burritos, se le hizo mamparas para que no venteara tanto, se luchó mucho para organizar el negocito en la plancha. Eso lo organizó Miguel Ángel, pero sí me lo dejó organizado. Bueno, ya estuvieron los muchachos, después del señor de
después del señor del odontólogo, no me acuerdo cómo se llamaba, el marido del odontólogo. Y siguió hasta que ya un día don Los López, el café de mis hermanos, lo pusieron en heladería también, tampoco fueron capaces, y entonces era la Capri, y don Gustavo estaba sin trabajo, entonces me dijo que él se venía a trabajar al Antojo, y trabajó un tiempito porque ya se puso a politiquear y lo nombraron para alcalde para Armenia Mantequilla. Ya volvieron y quedaron los muchachos míos siempre un poquito flojos y muy flojos, y entonces ya pasó el tiempo y volvió don Gustavo de Armenia Mantequilla, no tenía trabajo, y entonces ya fui yo y le dije que yo le arrendaba el Antojo, pero que que no íbamos a poner sino una condición, que se lo arrendaba a tal precio, no me acuerdo, pero que el día que fuera a salir del Antojo no me fuera a pedir 5 centavos, porque ya el Antojo tenía clientela, tenía de todo, que entonces yo se lo arrendaba. Se lo arrendé una noche y al otro día amaneció don Gustavo trabajando sin ningún problema. Siguió trabajando él ya fue consiguiendo como cositas que le hacían falta a él, pero el compromiso había sido que yo se lo arrendaba, pero que cuando se fuera a salir no le daba plata. En esa época, doña Ofelia, había la sinceridad de la palabra. La palabra. No más don Gustavo y yo no tuvimos nunca problemas, sino la palabra, y la palabra sin testigos, porque negociábamos mucho él. Tanto que nunca me llegó como a pagar arriendo, que vea la plata del arriendo, no. Siempre viene doña Ofelia, puede venir a liquidar. Ah, sí, yo vengo a que liquidemos. Él tenía la plática de lo que yo le debía, de lo que había pedido en el Antojo, de lo que le debía. Había veces que ni me quedaba del arriendo, porque la condición era que lo que se le metiera al Antojo, yo lo autorizaba y se lo pagaba. Las mejoras. Siempre se las iba pagando, siempre. Todo, entonces esa era la condición de que él cuando se saliera no me tenía que dar nada, y que todo lo que fuera urgente yo se lo metía al Antojo. Del Antojo no se ha tenido sucursal, nada. Lo que se ha dado del Antojo se le ha metido al Antojo. Yo recuerdo mucho eso, doña Ofelia, porque aquí mi papá tuvo la oportunidad de darme el vestidito para la primera comunión, y hablábamos de esa empresa de Berfín, y hablábamos cuando don Miguel Ángel le encargaban un espejito, le encargaban un cuadro de la Trinidad, del Sagrado Corazón de Jesús. Era tan hermoso que un vestido, por ejemplo, de Berfín valía 100.000 pesos. Entonces Miguel Ángel cada 8 días, los viernes por la Lotería de Medellín, le vendía a los clientes del Antojo una boletica de 10.000 pesos, y rifaba ese vestido, quedaba en los clientes del Antojo. El vestidito valía 100.000 pesos, Miguel Ángel le hacía los 100.000 pesos al vestidito, y quedaba muy bien presentado el que se quedaba con el vestido de aquí. Forjadores de negocio. Berfín. No, pues era que la habilidad para el negocio era única. Había primeras comuniones, se traían hasta las azucenas para los ramos naturales, se traían de Medellín las azucenas para los ramos, los vestidos, los cirios para los muchachos. Se hizo una vitrinita nomás para los vestidos de los niños de la primera comunión, y la clientela que nunca la abandonó, porque aquí hay mucha gente de la antigua que puede darles fe, que hasta ahorita la clientela del Antojo es todavía del Antojo. Por ejemplo, los boteros de don Pedro Botero, que es también de los fundadores, muy de los de esta casa, venían de Medellín y llegaban al Antojo porque era clientela del Antojo, y todavía está esa clientela que está en el Antojo. Prácticamente el pueblo de La Unión se dio a conocer. Yo conocí ese aviso de Cacharrería y Salón Social El Antojo, rojito en letras blancas, cuando pasábamos a estudiar. Y digo que se forjó esa historia recordando con el abuelo, en este caso con la abuela doña Ofelia, con todo el respeto que se merece, de ver cómo una persona como don Miguel Ángel Gil, alto, delgado,
porque tuve la oportunidad de conocerlo, fue forjando una historia, fue dándole credibilidad a un nombre que lo dio un señor muy de acá de la Unión para poder decir el Salón Social El Antojo de don Miguel Ángel Gil, hoy de la familia Gil Gómez. El trabajador trabajaba en Secretaría de Agricultura y se llamaba Darío Cifuentes porque ya murió. Ya murió. Entonces uno va recordando todas esas historias de la familia Gil Otálvaro para poder tener la suspicacia, el entendimiento de que, hombre, en esa época que doña Ofelia le tocó tanto trabajar los 8 años, le gustaba mucho un tema musical. Ese tema se lo vamos a hacer recordar como se adora el sol, para recordar y darle un matiz mucho más distinto a este programa de Recordando con el abuelo o con la abuela. Porque la música sí era especial, porque se venían y se tomaban los aguardenticos. Le decían a Miguel Ángel que le gustaba un disco y si Miguel Ángel no lo tenía, era capaz de ir a Medellín a conseguir el disco y venirse y ponerlo ahí, se lo seguía poniendo al cliente. La música del Antojo fue especial, pero entre eso es especial también porque el muchacho que se murió tenía muy buen gusto para la música y salía un disco y le decía, ay Miguel Ángel, tráete. Total que la música del Antojo no se volvió a oír nunca en ninguna parte porque los discos se fueron acabando y se fueron acabando y ya no había nadie quien diera la opinión para la música. Yo recuerdo mucho cuando trabajaba aquí que Federico cada 8 días me mandaba a limpiar los acetatos, los LP. ¿Cómo se adora el sol? Mujer idolatrada, mujer la más amada por este trovador. Si ya no tengo aliento y enferma tengo el alma, que ya no encuentra calma mi pobre corazón. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas como te adoro yo. Pero no creas que guardaré rencor, solo en silencio sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrá flor de pasión, que te he querido mucho, como se adora el sol. Quisiera confesarte lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro, como se adora el sol. En cambio no quisiera saber que me aborreces, quisiera una y mil veces morir con tu pasión. Pero
pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho, como se adora el sol. Como diríamos, mucha tela por cortar, mucha historia por contar, pero vamos a tener la oportunidad en este primer programa de comprometernos con doña Ofelia y ella con nosotros, con el programa, para tener un segundo programa para hablar de don Miguel Ángel, de esos clientes que hicieron y tuvieron la oportunidad para que forjaran el progreso del municipio de La Unión, porque fue progreso, la forma de negociar, la forma de trabajar honestamente para poder, en una sola palabra, con lealtad, con humildad, sacar el pueblo adelante como lo fue, lo voy a decir, Cacharrería, Salón Social, El Antojo, por intermedio de clientes como Rafael Vargas, don Joaquín Quintero, Arturo Vallejo y tantos que se me escapan, la gente que venía de Medellín a trabajar. Doña Ofelia, de verdad que muchas gracias y de verdad que felicitaciones por esa memoria. Y aquí vamos a volver con usted para que hablemos de esos personajes. Con muchísimo gusto, Hernando, qué rico resaltar las actitudes de todos esos antepasados tan especiales. Muchas gracias, doña Ofelia. Esa es la historia, eso es recordar con el abuelo, con la abuela, la historia de estos forjadores del municipio de La Unión. En este caso, Cacharrería, Salón Social El Antojo, único valedero con su nombre que lo dio una persona de La Unión y que lo hizo valer don Miguel Ángel Gil, hoy por hoy representado en doña Ofelia Otálvaro de Gil y toda su familia. Muchas gracias.